Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Me dirijo a ustedes por esta vía para aprovechar el tiempo y no perder clases. La idea es que esta ausencia mía, por un motivo médico, en realidad estoy yendo a consultar a un especialista por un tema personal, eh, no incida en lo que es el aprendizaje de ustedes. Y en ese sentido he decidido preparar este video para que ustedes puedan continuar con lo que es esta asignatura. Nosotros hemos estado hablando respecto de lo que es el periodismo y el rol del periodista, y hemos visto que lo último, que el pensamiento propio es, digamos, el fin último, el fin de la formación de un periodista, que tenga la capacidad de tener un discurso, de generar un relato que sea propio, que sea identificatorio, que sea de su propia cosecha, podríamos decir, de modo tal de que efectivamente lo represente y que sea distinto a los otros relatos, a los relatos de la gente común, por supuesto, pero también distinto a los relatos que puedan ejercer otros colegas. Y en ese sentido, la labor de cada uno es preocuparse de influirse, de buscar antecedentes, de informarse, de revisar la historia, de revisar los avances científicos, de disponer de la tecnología, de generar un ojo crítico que sea capaz de avisorar el futuro, que sea capaz de pronosticar, ¿no? De poder decirle al público hacia dónde van los acontecimientos, cuál es el destino. Y para eso, para esa capacidad predictiva, se requiere todo lo anterior, se requiere esa base, ese conocimiento, ese fundamento que me lleva a mí a generar un pensamiento propio que me permita entonces tener esta capacidad de predecir, de mostrar hacia dónde van las cosas. Esa es la función del periodista, ha sido la función de siempre, bueno, aparte de otras tareas que también han sido concomitantes, pero que en realidad en la sociedad actual la labor del periodista es poder decirle a la opinión pública hacia dónde van las cosas, cuál es el destino de ellas, qué es lo que se busca, qué es lo que se persigue. Un poco lo que está sucediendo y lo que nos preguntamos los chilenos a cada momento respecto de qué pasa con el gobierno de Gabriel Boric, qué pasa con la Convención Constitucional, cuál es el destino de todo esto, hacia dónde va este asunto, cuál es el derrotero por el cual se ha inclinado el país, hacia dónde van las cosas. En realidad, dar respuesta a eso constituye una tarea muy apreciada y muy valorada por la opinión pública, porque a quienes ven que dan respuestas adecuadas y certeras, la opinión pública les da su aprecio, los valora y los respeta. Y por lo tanto, nosotros debemos propender a esa búsqueda. Y esa búsqueda se logra, reitero, con conocimiento, se reitera con preocupación, se reitera se produce con reflexión y se va reiterando en el tiempo, ¿no? Es un proceso que es recursivo, que se mantiene en el tiempo y que debiera irse implementando. De modo tal de que la tarea es esa. Ahora, en el día de hoy me interesa mostrar un ejemplo, un modelo bueno, no es periodista prácticamente, es más bien un ideólogo, pero tenía muchos dotes de periodista y de redactor. Estoy hablando de un personaje del siglo XIX que me interesa empezar a tratar, porque en definitiva se trata de una persona muy influyente que da cuenta de las diferencias del periodismo entre el siglo XIX y el XX, y también de alguna forma con el siglo XXI, que establece distinciones que son significativas. Me estoy refiriendo a Francisco Bilbao, el gran político chileno, el liberal por excelencia, el que inició, el que generó todo un pensamiento revolucionario en el país y que empezó a erosionar las bases del sistema conservador, ¿no? Conservador, autoritario, que regió Chile en el siglo XIX, después de la batalla del Ircay, del triunfo de los pelucones. Bilbao asumió las banderas del liberalismo y se convirtió en el adalid del liberalismo no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. E incluso es el autor de este concepto, ¿no? El concepto latinoamericano, el concepto de la unidad de los países de Sudamérica en una sola entidad, en una comunidad latinoamericana. Entonces él habla de la unión latinoamericana, de la hermandad latinoamericana, y nos incluye a todos en una sola concepción. Es muy interesante porque él desarrolla todo un quehacer y lo desarrolla desde muy temprana edad, desde cuando estaba en el colegio, en el liceo, en el Instituto Nacional, en donde empieza a publicar y a dar a conocer su pensamiento propio,
su relato de lo que es el Chile de ese momento, y es muy crítico con instituciones como el Estado y también como es la Iglesia, sobre todo con la Iglesia. Y publica entonces un, un texto que se llama Sociabilidad Chilena, que es un análisis de la sociedad chilena del momento, muy crítico, muy severo, y que generó mucho impacto. Causó mucho pavor en las autoridades digamos, y temor respecto a lo que se estaba allí incubando. Y entonces fue severamente reprimido, sus libros fueron requisados, su producción fue requisada y fue quemada, digamos, en la vía pública. De modo tal de que también se le siguió un juicio y fue expulsado y tuvo que irse al Perú. Tuvo que huir del país, tuvo que alejarse del país, so pena de ser castigado. Así que Francisco Bilbao es un personaje que da cuenta de un prototipo, podríamos decir, de periodista o de pensador del siglo XIX que elaboraba sus ideas, que las desarrollaba y las publicaba. ¿Y cómo las publicaba? Las publicaba en la prensa diaria, las publicaba por partes, era costumbre publicarlas por partes, por opúsculos, y el medio de comunicación por excelencia en el siglo XIX, pensemos que no había otros medios, era la prensa escrita, la prensa que circulaba de mano en mano y que además llegaba a la élite, ¿no? Porque los que leían eran muy pocos, no era el común de las personas, era la gente ilustrada, la gente que había pasado bueno, por colegios a la cual le había enseñado a leer. Por lo tanto, su pensamiento llegaba a aquellas personas que decidían, a aquellas personas que tenían el poder. Y lo hacía a través de la prensa. Bueno, y esta prensa se iba cada vez expandiendo más porque también estaba creciendo el proceso de alfabetización en Chile, y eran más los chilenos que de alguna forma estaban accediendo a este mundo de la cultura. Por lo tanto, era una actividad o un ejercicio en expansión y de creciente influencia a nivel nacional. Por lo tanto, las palabras de Bilbao no cayeron en terreno seco ni yermo, sino que en terreno fértil. Por lo tanto, se temía mucho de lo que pudiera pasar con ella. Voy a ver ahora, voy a compartir pantalla y a revisar eh, Memoria Chilena, que es un muy buen sitio, que hace muy buenos resúmenes de temas históricos, porque están hechos a conciencia, están hechos con fuentes fidedignas y muy responsables, de modo tal de que podemos tener una certeza de que lo que nos dicen de Bilbao es una reflexión y es un planteamiento sólido. Voy entonces hacia allá, denme un minuto. Acá estamos en Memoria Chilena, vamos a buscar a Francisco Bilbao. Ahí está apareciendo. Vamos a ver la respuesta de Memoria Chilena. Debiera arrojarnos un relato con su biografía. Aquí está, Francisco Bilbao. Tiene un minisitio. Demócrata americanista y revolucionario. Francisco Bilbao Barquín, nacido en 1823 y fallecido en 1865. Podríamos decir que su vida fue breve, pudo ser más extensa, más longeva, pero fue un tipo que vivió intensamente y yo creo que eso le jugó en contra para vivir más años. Fue el ícono de una generación educada en los principios liberales que combatió los gobiernos autoritarios de la época. Fue enemigo de las transacciones políticas. Bilbao dedicó su vida a la causa democrática, pasando en gran parte en el exilio y sufriendo constantes persecuciones. Bueno, el texto dice que la pugna entre liberales y conservadores, entre pipiolos y pelucones, de fines de las guerras de independencia, se resolvió, como ustedes saben, en 1829 con el triunfo de los pipiolos, perdón, de los pelucones en la batalla de Lircay, liderados por el ministro Diego Portales. Los pelucones reinstauraron las bases de una organización política que perduró por décadas, consagrada en la Constitución de 1833. Sin embargo, en la década siguiente surgió una nueva generación educada en los principios liberales que buscaba cambios en la conducción del país. Y a esta generación nueva pertenecía Francisco Bilbao, que fue el ícono de aquella generación
símbolo del radicalismo liberal que combatió a los gobiernos autoritarios en nombre de una democracia plena, lo que buscaron una democracia plena, al mismo tiempo que llamaba a la unidad de los pueblos latinoamericanos, lo que yo les contaba hace un rato, para impugnar la amenaza imperialista. De una constancia admirable, dice Memoria Chilena, y amigo de y enemigo de las transacciones políticas, Bilbao dedicó su vida a la causa de la democracia, pasando gran parte de ella en el exilio y sufriendo constantes persecuciones. Nació en 1823 y a corta edad debió partir al exilio acompañando a su padre, que era un dirigente liberal que emigró tras el triunfo conservador de 1829, el triunfo de los pelucones. Sin embargo, en 1839 se le autorizó el regreso de su familia a Chile y al poco tiempo Bilbao comenzó sus estudios en el Instituto Nacional. Aquí se educaba la élite. El Instituto Nacional era una especie de liceo, de universidad de la élite chilena, y quienes pertenecían a este grupo selecto se educaban en este establecimiento. En 1844 se inició en la vida pública con la publicación de su ensayo Sociabilidad Chilena, en donde llamó a la transformación democrática y atacó formalmente ferozmente al clero. Fue enjuiciado por blasfemia, viajó a Europa y se instaló en París. Allí se inició la idea liberales de Lamennais, Quinet y Michelet, a la vez que presenció una oleada revolucionaria que se extendió por Europa en 1848. De regreso en Chile, en 1849, él era podríamos decir, lo que se conoce ahora como un activista, ¿no? Un revolucionario permanente. Su labor era buscar el cambio social en todas las circunstancias, y para eso vivía, y para eso sobrevivía también. Y se contactaba con otros que estaban en las mismas intenciones, y viajaba entonces de Europa a Chile y de Chile a Europa y por algunos países, Argentina también, dando a conocer su ideario. Bien, respecto a la sociabilidad chilena, me gustaría leer lo que dice aquí Memoria Chilena, que es un breve párrafo muy interesante. Ahí está, dice: la publicación de sociabilidad chilena marcó un hito en su época, radical, ferozmente mordaz y crítico, no solo del gobierno, sino que en la propia sociedad chilena, causó una fuerte polémica en la prensa de la época. Bilbao fue acusado del delito de blasfemia. Los ejemplares del libro fueron requisados y quemados, y se le obligó a pagar una gruesa suma de dinero como multa. Sin embargo, Bilbao quedó convertido en verdadero ícono para la juventud liberal, y al poco tiempo partió a Europa a estudiar con más profundidad las nuevas doctrinas revolucionarias. Lo que les contaba, Bilbao fue un revolucionario desde muy joven, y con ideas muy claras y muy precisas respecto a lo que significa la democracia y la razón de la igualdad entre las personas, la igualdad entre los individuos, y todo lo que significa eso en términos éticos. De modo tal de que eso lo planteó desde un principio como elemento base de la conformación política de una sociedad, y criticaba en tal sentido a la sociedad chilena, que era muy jerárquica, muy clasista y muy distintiva en cuanto a establecer categorías de ciudadanos, ¿no? Algunos de los cuales se ejercía un voto que era censitario. Solamente los que tenían dinero y educación podían votar. La gran masa de campesinos y de ciudadanos que no tenían educación o que eran analfabetos estaban vedados de poder participar en el proceso de elegir las autoridades. Y contra eso se rebeló Francisco Bilbao, porque él decía que todo ser humano es igual a otro, que nace con la misma divinidad, con las mismas categorías entre unos y otros, y que no hay mayores diferencias. Y en ese sentido también criticaba a la Iglesia, porque la Iglesia solía sustentar y solía fomentar estas divisiones, ¿no? Y darle un respaldo, podríamos decir, espiritual a esta jerarquía, esta clasificación social, que era la que regulaba y ordenaba el poder en Chile. Así que Bilbao se convirtió en ese sentido en una voz crítica, tremendamente potente, cáustica, corrosiva, ¿no? Que hacía que las autoridades y que la élite, en el fondo, sintiera temor por estas nuevas ideas que se estaban expandiendo en Chile. Bueno, Bilbao, después de la Revolución del 51, en la que participó y fue uno de los organizadores, junto a Santiago Arcos, con la Sociedad de la Igualdad,
en donde artesanos e intelectuales se dedicaron a realizar con ataque al gobierno de Manuel Montt y una revolución, ¿no? Una pequeña revolución que trató de deponer al gobierno. Bilbao volvió al exilio nuevamente, porque esa revolución, lo que se fue la sociedad de la igualdad, ustedes recordarán la novela Martín Rivas y todo lo que significó ese esfuerzo por transformar Chile, no fructificó, y entonces Bilbao se embarcó hacia el Perú y allí publicó La Revolución en Chile y los mensajes del poscripto, en el que reflexionó acerca de la experiencia de 1851. A fines del 54 se unió al levantamiento liberal acaudillado por el general Ramón Castilla, que resultó triunfante en la guerra civil. Sin embargo, las tibias reformas lanzadas por el nuevo gobierno peruano no satisfacieron a Bilbao, que al poco tiempo manifestó su abierta oposición. Estuvo en la cárcel y fue expulsado del Perú, embarcándose nuevamente con destino a Europa. En el viejo continente sobre sus ideas acerca de la necesidad de unir a las naciones americanas para hacer frente a la amenaza imperialista y para concretar los ideales de libertad, igualdad y justicia entre los pueblos. En 1857 viajó a Buenos Aires y se identificó con los intereses de las provincias defensoras de un sistema federal. Tras el triunfo de la Confederación Argentina en 1859, encabezada por Juan Justo José de Urquiza, fue testigo de cómo el nuevo gobierno dejó de lado los ideales federales por los que había luchado, al mismo tiempo que la oligarquía bonaerense volvió a recuperar la hegemonía política en 1861. La invasión francesa a México en 1862 despertó la inquietud de Bilbao, que llamó la atención sobre el despotismo imperante en Europa y su política imperialista en su libro La América en peligro. En 1864, y esto volviendo a las ideas originales que estábamos conversando, publicó el Evangelio Americano, en el que reflexionó acerca de la lucha por la libertad, igualdad y justicia en América Latina y sus obstáculos. Tras morir en el exilio en el año 1865, su hermano Manuel Bilbao emprendió el trabajo de edición de las primeras obras completas de Francisco Bilbao en 1866, que se convirtieron en la base de posteriores ediciones. Esa es sucintamente la historia de este pensador, ¿no? Que hizo lo importante, que hizo de la pluma, que hizo de la capacidad de escribir su arma de realización personal y también su arma de combate. No es el único caso, tenemos a muchos ideólogos, pensadores y políticos del siglo XIX que están justamente en la etapa de conformar nuestras naciones, que son ideólogos y pensadores similares a Bilbao. Tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, en el caso de Argentina, bueno, los argentinos, a Bartolomé Mitre, y en el caso chileno, bueno, no muy lejano, al propio Camilo Enríquez, ¿no? Que fue otro gran, no pensador, sino que más bien seguidor, revolucionario, un activista, ¿no? de la revolución de la independencia en Chile, y quien se involucró en un proceso de transformaciones del país en forma intensa, a través de la Aurora de Chile y de otras publicaciones. Fue un denodado defensor del proceso de liberación de la tutela de España, y bueno, veremos su obra, la analizaremos también en lo que es la Aurora de Chile. Existe, bueno, José Victorino Lastarria también es otro personaje, un literato, escritor, eh, historiador, y también político, ¿no? Político muy destacado que hacía su labor a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, y que comunicaba sus ideas a la elite y las compartía con ellos. Es un trabajo muy interesante esta labor que ellos desarrollaban, unida a la fuerza de la palabra escrita, a la fuerza que tenía la imprenta. La imprenta nació como una máquina que reemplazó a los copistas, pero cuya virtud fue colocar en letras de molde y al mismo tiempo un mismo discurso, un mismo pensamiento en manos de muchas personas. De modo tal de que había un pensamiento común, un pensamiento que era el mismo, pero que se repartía hasta lugares muy ignotos y en forma simultánea. Fue una gran virtud de la imprenta, y esa virtud de la imprenta fue la que aprovecharon estos pensadores para difundir su pensamiento, para difundir su obra. Bien, esta es la presentación que yo quería hacer de Francisco Bilbao. No sé si alguno de ustedes lo ubica, más allá de la calle que tiene en Santiago, una calle importante. Yo creo que de repente si supieran efectivamente quién es Bilbao, esa calle no tendría ese nombre.
Pero efectivamente, Francisco Bilbao fue un gran pensador, o un gran intelectual chileno. Imagínense esto de dar luz, ¿no? Y de propiciar el concepto de América Latina, ¿no? Toda una visión muy renovadora y muy progresista respecto a lo que son nuestros países latinoamericanos. Y él lo planteó y lo formuló ya como una visión política. Bueno, de él me gustaría que ustedes pudieran revisar también en Memoria Chilena, ya que acá hay documentos que ustedes revisen. Bueno, aquí hay varios, están las obras completas de Francisco Bilbao, ustedes las pueden descargar, las pueden compartir, alguien que quiera estudiar su figura, la figura de Bilbao y las tardes también muy interesante, la Carta de Santiago Arco, Francisco Bilbao, este libro que es muy bueno, lo recomiendo, El 48 chileno, igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos, muy interesante porque ahí da cuenta de toda la corriente, ¿no? Radical de transformación de Chile, que se da justamente con motivo de la sociedad de la igualdad. Y todo este pensamiento liberal que de alguna forma se opone al conservadurismo de la época. Muy interesante. Bueno, aquí está también el Evangelio Americano, que es un lujo poder tener acceso a eso. Yo elogio esta página de Memoria Chilena porque nos da la posibilidad de tener fuentes que son originales y a las cuales podemos acceder en forma directa. Pero en verdad lo que me interesa es que descarguen acá Sociabilidad Chilena, que revisen el texto. Sé que es extenso, sé que es largo, pero me gustaría que le dieran una mirada comprensiva y que escojan algunos trozos del el Crepúsculo fue el diario en el que fue publicado, de Sociabilidad Chilena, que escojan algunos trozos y los podamos comentar en clases. Lo dejo eso a criterio de ustedes, que puedan revisar, sobre todo el inicio, ¿no? El inicio y quizá el final de Sociabilidad Chilena. Es un texto largo, yo sé que es extenso, pero igual me parece importante que lo pudiéramos comentar en su momento. Así que les dejo eso como tarea. Eh, este video está disponible en el aula virtual, así que espero que les pueda servir y les instale, digamos, una primera entrada a la prensa chilena del siglo XIX, que a diferencia de la prensa del siglo XX es una prensa plenamente ideológica, es una prensa combativa, es una prensa muy dedicada a la opinión, a los juicios, donde las ideas digamos, y los planteamientos de los datos, de los hechos, de las cifras, de lo objetivo, así entre comillas, que se puede señalar, no está presente, sino que más bien acá se dan a conocer impresiones, pareceres, juicios, percepciones, ideas, y en forma muy vehemente en muchos casos, con nombres muy potentes, que dan cuenta de la energía intelectual que había en esa época. A diferencia de lo que son los medios del siglo XX, que son medios más, podríamos decir, más opacos, más industriales, que en el fondo distinguen lo que es información de opinión y se van por el lado de la información pura. En cambio, en el siglo XIX, la opinión era lo que primaba, era lo más importante. Y sobre eso me interesa ya irlo dejando claro, porque después vamos a ver, como les anticipaba, el rol de la Aurora de Chile, cómo la Aurora de Chile ya marca una diferencia y se establecen, podríamos decir, dos tipos de periodismo, ¿no? O dos líneas, o la diferencia entre dos géneros, el género de opinión y el género de información. Así que sobre eso les sugiero que puedan hacer este ejercicio, que revisen, y lo dejo así abierto, lo dejo abierto al criterio de ustedes, como un ejercicio personal particular de bucear en el documento y extraer aquellos contenidos que les parezcan más relevantes y que los podamos compartir después en plenario en la sala de clases. Muchas gracias por la atención, que tengan una buena mañana y nos estamos viendo en un rato más después del almuerzo. Que estén muy bien.